no hablábamos de un daño cerebral severo necesariamente. ¿Por qué? Porque si es como les decía, por un bajón de azúcar alguien se puede recuperar completa e íntegramente sin ningún problema. Cuando ya hablamos de un estado vegetativo, aquí sí, como un requisito prácticamente es que el paciente tiene un daño cerebral severo. ¿Por qué fue ese daño? Porque le dio una hemorragia cerebral, porque le dio una embolia muy fuerte, porque tuvo un accidente automovilístico que fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo muy dañado, pero no lo suficientemente fuerte como para provocarle muerte. Cuando hablamos de estado vegetativo, los pacientes pueden, después de cierto tiempo, cuando ya se estabilizan, el paciente puede abrir sus ojos y estar como si estuviera despierto, pero no está en contacto con la realidad, no está en contacto con el medio que lo rodea. Esa es una de sus características. Como dice ahí, muestran un despertar parcial sin un verdadero estado de conciencia. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar despierto pero desconectado. Si ustedes le hablan, no les contesta, ¿sí? No puede seguir órdenes, mucho menos habitualmente hablan. Pueden emitir algunos sonidos, pero ya formar un lenguaje como tal, eso sí ya no se logra. Sin embargo, son pacientes que a pesar de ese daño cerebral y de esos cambios mantienen sus funciones vitales de manera espontánea. El paciente típico, por ejemplo, para un estado vegetativo es uno que tenga un accidente en donde el golpe en la cabeza fue muy fuerte. Los primeros días el estado del paciente es crítico, es grave, se encuentra en estado de coma, su cerebro se hincha, ¿sí? Ahí estamos los médicos intentando desinflamarlo, etc. Muchas veces las lesiones son tan severas que aún logrando ya desinflamar el cerebro queda lesionado. Entonces el paciente ya se empieza a estabilizar de sus cuestiones corporales en general, sin embargo nunca logra recuperar la conciencia como para relacionarse, como para volver a trabajar, como para volver a hacer su vida como la hacía antes. Es ahí cuando empezamos a hablar ya de un estado vegetativo, que desafortunadamente muchas veces a manera así como de burla o medio echado a perder un poquito el término, es cuando dicen, no, quedó como vegetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deriva de aquí, de este término que se le pone a ese estado. Entonces, este tipo de pacientes respiran habitualmente por sí mismos. Después de un tiempo pueden tener una traqueostomía, pero la mayoría no queda conectado a un ventilador, porque eso ya implica otros problemas y la sobrevida habitualmente no es muy buena. Los pacientes mantienen su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Por supuesto, casi siempre son pacientes que tienen que estar en cama y que dependen de otros para que puedan seguir realizando sus ciclos en general diarios, ¿sí? Son pacientes que se quedan dormidos, que despiertan, pero nunca van a interrelacionar con el resto de las personas. Casi siempre un paciente de estos, cuando ya se envía a su domicilio, tiene alguna sonda para alimentación, ya sea en el estómago, raramente en la nariz, porque esas no deben de durar mucho tiempo. Pero incluso a mí me ha tocado ver pacientes que logran ellos deglutir, ¿sí? Cosas blandas, cosas que sean en papilla, etc. ¿Sí? Pero son pacientes que nunca van a establecer un contacto, ni con la familia, ni con el resto de las personas.